Como ustedes recordarán, la semana pasada hicimos un estudio de José como trabajador, como primer ministro, como un individuo que administró los asuntos de Egipto y vimos algunas características y lo aplicamos a nuestra vida y dijimos que podíamos identificar al menos 6 características en cuanto a la forma como José se manejaba, se desenvolvía en sus responsabilidades. Y esas 6 están ahí. Era un hombre de excelencia, era un hombre de integridad, era un hombre de servicio, con una actitud de servicio, creativo en las formas en que se manejaba y las formas que proponía, un hombre diligente en su accionar y un hombre sumiso. Y cada una de esas características decíamos que tiene aplicación en nuestro día a día, en el día en las tareas laborales que tenemos, en las responsabilidades que tenemos, pero también son aspectos que deben estar presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. No podemos hacer un estudio de José, riguroso y completo, si no vemos a Cristo en la historia de José. Porque si hay algo que se destaca en la historia de José, es que él mismo, la historia y José mismo como personaje, representa a Cristo. Y es un tipo de Cristo, como vamos a ver más adelante, y voy a explicar lo que eso significa e implica. Pero el tema de hoy en ese sentido yo quisiera que viéramos es Cristo, es el propósito de la providencia. A lo largo de este libro, esa palabra de providencia la hemos estado usando mucho porque lo que más se destaca de Dios, en toda la historia, es la capacidad que Dios tiene de orquestar los asuntos de nuestra vida y la vida en sentido general, de tal forma que sus propósitos se cumplan. Y eso es la providencia. La providencia es el accionar de Dios para que sus objetivos y sus metas y sus propósitos se cumplan en nuestra vida de manera personal y a nivel general, los propósitos en la creación. Y podemos decir que toda la creación tiene como eje, como punto focal a Cristo. Cristo es el objetivo de la providencia. Por Él, para Él, han sido hechas todas las cosas. Cristo es el centro del plan de Dios. Es el agente de la creación, lo vemos en Génesis 1:1 y lo vemos a lo largo de la Escritura, como cada libro de la palabra, cada libro de la Escritura se puede referir de una manera directa o indirecta a Cristo, habla de Cristo, señala a Cristo, apunta a Cristo, describe a Cristo, describe las obras, la vida de Cristo. Toda la Biblia es acerca de Cristo y este libro y esta historia de José no es la excepción. La Biblia es sobre Jesús y José es un tipo de Cristo, no un tipo de un individuo, sino un tipo, teológicamente hablando, es una figura, es una analogía que se anticipa al antitipo que es Cristo en este caso. Cuando yo digo que José es un tipo de Cristo, es que José, quien fue y cómo se manejó, representa, anticipa lo que iba a ser Cristo y la obra de Cristo por nosotros. En ese sentido, José es un tipo de Cristo. Miren cómo Jesús, un poco más adelante me voy a ir a Lucas 24, cómo Jesús habla acerca de sí mismo con relación a la Biblia. Este es un evento que voy a presentar ahora, luego de la resurrección. Imagínense, Jesús pasó sus 3 años predicando, murió, resucitó y en el momento antes de ascender, Él se le aparece a diversas personas, se le aparece a las mujeres, se le aparece a sus discípulos y se le aparece en particular a 2 discípulos, no apóstoles, 2 discípulos que no se nos dicen sus nombres, que iban camino a Emaús. De hecho, hay un ministerio por ahí que se llama los discípulos de Emaús. Él se le aparece a los discípulos de Emaús y tiene una conversación con ellos después de su resurrección. Y esto es lo que ocurre en Lucas 24. Él se le aparece y Él les dice de qué están hablando
y ellos le dicen, le estoy introduciendo porque esa parte no la voy a leer, ellos le dicen, y tú no sabes, tú no te enteraste, tú eres el único en toda la zona que no sabe lo que pasó, que Jesús de Nazaret fue crucificado, fue matado recientemente y Jesús sigue ahondando y profundizando a ver cuál era su pensamiento con relación a estos hechos. Y luego Jesús les responde lo siguiente. Dice, algunos de los que estaban en el sepulcro, algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro, ellos contándole, y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. O sea, Jesús, imagínense, ustedes hubiesen querido estar en esa clase, ¿verdad? Jesús, profesor de dos individuos, y toma la Biblia, coge a Moisés, es los primeros 5 libros de la Biblia, es el autor del Génesis que estamos estudiando. Moisés son los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Torá judía, y posteriormente todos los profetas, todo el resto de las escrituras, incluyendo los salmos. Hay algunas traducciones que dicen los profetas y los salmos, pero todas las escrituras. Y dice que él repasó todo lo que las escrituras habían hablado de él, cómo él estaba ahí presente en Moisés y en todos los profetas. La Biblia es acerca de Jesús. Y yo una vez más digo, oye, qué envidia santa tenemos de estos individuos que se sentaron con Cristo a escuchar lo que Jesús tuvo que decir de sí mismo en las escrituras. Efectivamente, entonces, vamos a ver a José y a la historia de José en el día de hoy a la luz de eso. ¿Cómo vemos a Cristo en la historia de José? Eso es lo que yo quisiera hoy. Y José es un tipo de Cristo, como les decía, en el sentido de que su persona ilustra, tipifica lo que Dios eventualmente hará por medio de Cristo. Por eso podemos decir que José presagia a Cristo. Y Cristo, entonces, lo vemos presente en la historia de José. Cristo es el propósito, entonces, el centro de la historia, es el propósito de la providencia. Y lo vamos a ver en 4 aspectos. En primer lugar, vamos a ver a José como Salvador, que es una de las funciones de Cristo. Y veremos cómo el pueblo de Jacob, la familia de José, es aceptada por causa de José. Número 2, vamos a ver a José como perdonador, que es lo que Cristo hace con nosotros. Vamos a ver a José como proveedor. Y vamos a ver a José como protector de Judá, que es la simiente de Cristo. En esos 4 matices, 4 aspectos, veremos a Cristo presente en la historia de José y veremos a Cristo como central en toda esta trama que nosotros hemos estado estudiando. En primer lugar, José, nosotros sabemos que es como el Salvador y fue el Salvador de su familia. Miren cómo lo dice la historia, digamos, el Génesis 45, cuando José se revela ante sus hermanos, le dice lo siguiente: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Daos prisa y subid a donde mi Padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. José está diciéndole a sus hermanos, contándole a sus hermanos que él ha entendido que aunque él está ahí por causa de la maldad de ellos, bueno, no se lo dice en esta ocasión, no se lo dice, pero él está ahí porque Dios lo envió con un objetivo y un propósito muy definido, y fue preservar vidas, preservar un remanente en vista de la hambruna que había en la tierra, tanto en Egipto como en las otras tierras, las tierras aledañas. Nadie sobreviviría si no tiene una especie de oasis o salvador. En este caso, José fungió como el salvador de su familia. En ese mismo momento, un poco más adelante, entonces, nosotros vemos lo siguiente.
Y partió Israel con todo lo que tenía. Israel es Jacob. Fíjense cómo termina el último versículo de ese texto que les presenté. Ven a mí, no te demores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Próximamente entonces Jacob dice, todo Israel partió con lo que tenía y llegó a Berseba. Y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna. Y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, yo soy Dios. Qué presentación tan interesante. Yo soy Dios. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Y tomaron sus ganados y los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas, a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Ante el llamado de José, vengan, díganle a mi padre que vengan, que no se demoren, que vengan, que yo tengo aquí todo resuelto. Entonces Jacob sale hacia Egipto, pero camino hacia Egipto, fíjense cómo Dios intercepta a Jacob. Y en este tránsito hacia Egipto, una tierra desconocida, es cierto que mi hijo es una gran persona, es un gran funcionario, es un gran gobernador en la tierra de Egipto, pero Dios le hace entender a Jacob que lo importante no es que José está allá, lo importante es que Dios va con él. La confianza de Jacob, de Israel, no podía estar en su hijo gobernador, tenía que estar en el Dios de su padre. Ahora, en el Dios que le estaba diciendo, ¿qué personal es esto? Versículo 4, yo descenderé contigo a Egipto. Y una de las enseñanzas y doctrinas más hermosas de la Biblia es que nuestro Dios es un Dios trascendente, que está más allá de la creación. Él es distinto a la creación, Él es distinto a todo lo que nosotros hemos visto. Él no es como nosotros, Él es trascendente, pero Él es inmanente, Él habita con nosotros. Dios es trascendente, pero también es personal, habita con nosotros, nos acompaña, nos consuela, nos anima, nos confronta a nivel personal. Y qué hermoso es ver a Dios diciéndole, yo soy Dios, tu Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, no temas porque mira, José es un tipo increíble. No temas porque Egipto es el reino más poderoso y tu hijo es el gobernador. No temas porque yo voy contigo. Eso es suficiente razón para tú estar tranquilo. Y yo te llevo precisamente porque yo tengo un objetivo de que yo te haré allí una gran nación. Dios usó a Egipto como una incubadora para la nación de Israel. Egipto era un reino poderosísimo. Israel era un pequeño grupo de nómadas en la tierra de Canaán, rodeado por enemigos hostiles. ¿Cómo Dios iba a hacer multiplicarse a Israel y prosperar a Israel si Israel no estaba protegido? Lo lleva a Egipto, lo protege con José, lo protege con Egipto, y ahí entonces se multiplicaron y se multiplicaron y se multiplicaron y crecieron y prosperaron. Cómo Dios en su plan entonces está haciendo claramente que sus planes se cumplan, vamos a decirlo así, valga la redundancia. Entonces vemos a José actuando como Salvador, y ustedes recordarán, hay muchos pasajes que hablan de Cristo como Salvador, pero Juan 3:17 dice que Cristo ha sido enviado por el Padre para nuestra salvación. En este pasaje que vimos, en estos dos pasajes que vimos, algunas observaciones importantes que tenemos que hacer. Moisés comienza describiendo en el primer pasaje a Jacob como Israel. Ya el nombre de Jacob queda atrás mientras nos vamos moviendo en el relato, porque ya finalmente la identidad de Jacob, su hombre viejo, quedó atrás. Ya él es un hombre confiado en Dios, esperanzado en Dios, que reposa en Dios, y es como cambiarle el nombre a una persona. Y ya Moisés como autor comienza a hablar de Israel y no de Jacob. Dios se revela como fiel. Yo soy el Dios de tu padre. O sea, Dios viene bien referido. Dios viene con credenciales. Yo no soy un aparecido.
Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, tu padre, y ahora tuyo. Ahora yo voy a estar contigo. Ahora yo soy tu Dios también. Y Dios habla mucho de eso en su palabra, de las generaciones y cómo Él es fiel a través de las generaciones. Dios le dice, yo voy a cumplir mi promesa, la promesa de que yo te haré una gran nación. Esa promesa Él se le había hecho a Abraham, se la hizo a Isaac y ahora se la hace a Jacob. Dios le da continuidad a su promesa, a su compromiso con Jacob. Dios le da seguimiento a las cosas. Dios no es como nosotros. Uno de los problemas más graves que yo tengo es a veces que las cosas se me quedan por mitad. Y mucha gente padece de eso, ¿verdad? Y el dominicano de manera especial padece de eso. Pero Dios le da continuidad a las cosas y dice que le va a cumplir la promesa que Él le hizo a sus padres. Te acompañaré, no hay que temer, pero volverás. Te haré volver. José cerrará tus ojos y tú te haré volver. Porque mi plan no es Egipto, es Canaán. No te entusiasmes mucho ahí. No te acotejes mucho. No te animes mucho con las cosas que Egipto te da y te ofrece. Esa no es tu tierra. Esa no es tu residencia permanente. Tú no eres un ciudadano de Egipto, tú eres mío, tú eres de Canaán. Y eso tiene una aplicación al creyente, eso tiene una aplicación para el cristiano, porque ustedes saben que Egipto representa el mundo. En múltiples, no porque nosotros lo decimos, sino que los mismos apóstoles aplicaron esa analogía espiritual de que Egipto representa el mundo para nosotros. Y nosotros no somos ciudadanos de este mundo, nosotros no nos podemos entusiasmar mucho con lo que este mundo nos ofrece. Nosotros tenemos que tener claro que nuestra mirada no ha de estar puesta en esta tierra, en los placeres de este mundo, sino que hay un placer superior y trascendente y permanente, que son palabras que ninguno de los placeres de este mundo tiene, son características y adjetivos que ninguno de los placeres de este mundo tiene, que es en la presencia de nuestro Señor. Y aquí vemos entonces a José fungiendo como el Salvador. Vengan, yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar, yo les voy a dar alimento. Lo vemos, bueno, eso como proveedor, pero como Salvador lo vemos haciendo las veces de Cristo. Y aquí tenemos un pequeño encuentro, esto es un pequeño paréntesis en mis 4 puntos, porque esto es un encuentro hermoso. Yo quiero ir también a través del relato, y en el Génesis 46, 28 vemos lo siguiente, dice, Jacob envió a Judá delante de sí a José, vete adelante, adelántate, para indicar delante de él el camino a Gosén, a ver cómo llegamos, para que tú vayas como una avanzada. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció o preparó su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel, y apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José, ahora ya puedo morir, después de que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Eso me emociona, esa escena a mí. Me emociona grandemente. Imagínense el hijo amado de José, de su esposa, de Jacob, de su esposa amada. Él pensaba hasta hace poco tiempo que este hijo había sido muerto en el pasado, de manera violenta, posiblemente por una fiera. Y recientemente le dicen que su hijo está vivo, pero él todavía está escéptico. Él todavía dice, pero será. Y llega, yo me imagino las ansias de que llegamos a Gosén y José no ha llegado, y por ahí viene José, y José cuando supo, ya tu papá llegó, y José dice que preparó su carro, subió a Gosén inmediatamente, apenas lo vio, eso no está ahí por casualidad, apenas lo vio, yo me imagino a José, todavía el carro andando y José tirándose, papá, y se tiró sobre su cuello, todo un gobernador, un hombre con ropas reales, quizás con una corona, todo un glamour, una nobleza, y este hombre humillado como un niño, como un bebé de papá, ¿verdad? Como ese amor, esa ternura me emocionó cuando lo vi. Y dice que lloró largamente sobre su cuello, obviamente de alegría, de emoción de ver a su padre 20 años después aproximadamente. Totalmente cambiado, obviamente, un hombre ya quizás con muchas canas, con muchas arrugas, y José mismo muy diferente en su aspecto físico. Pero algo que vemos, hermanos, es que José entonces como Salvador, José es que abre las puertas de Egipto y son ellos aceptados. Miren lo que pasa con Faraón. Cuando esta gente llega a Egipto, miren lo que pasa con Faraón. Y Faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Tu padre y tus hermanos han venido a ti.
La tierra de Egipto está a su disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. Así pues, José estableció allí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. Y proveyó José de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Es extraordinario lo que nosotros vemos aquí, cómo Faraón no conoce esta familia. En lo absoluto. En lo absoluto. Él no sabe quién es Jacob, él no sabe quiénes son sus hermanos, no sabe si son unos ladrones, si son unos sinvergüenza. Pero este hombre se desborda con la familia de José. ¿Por qué razón? Por José. Por José. El amor, el aprecio, el respeto que José tiene de Faraón es transferido a su familia. Y eso es exactamente lo que pasa con nosotros y Cristo. Dios no nos acepta a nosotros por nosotros mismos. Él nos acepta porque estamos en Cristo. Porque venimos a Cristo. Eso es lo que dice Juan 6. Que todo el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Padre trae a la gente a Cristo y Él nos acepta en Cristo, en el amado. Otro ejemplo, que esto es una buena ilustración, pero otro ejemplo, imagínense que alguien, un soltero o una soltera, comienza una relación con una pareja extraordinaria y le habla a su familia. Y le dice, bueno, comencé una relación con fulano. Lo ideal es que lo conozcan antes, pero vamos a suponer, síganme la ilustración. Comencé una relación con esta persona, es una persona de muchos valores, de mucho peso, de mucha sobriedad, y los papás están contentos con su hijo o su hija que acaba de empezar una relación con este joven o esta joven, y están contentos y están acariciando la idea de conocer al novio o la novia de sus hijos, de su hijo. Y sucede que planifican un encuentro y entonces en 2 semanas viene esta persona a conocer a los padres finalmente, y los padres los están esperando y preparan un banquete, preparan la casa, la decoran, la pintan, limpian las cosas, limpian el carro, y la persona llega y toca la puerta y abre la puerta y le dicen, mi hijo. Yo como que ya te conozco. Y le dan la bienvenida y le dicen, mira, sírvete lo que tú quieres, esta es tu casa, mira la nevera, mira, vamos a comer ahora, si tú quieres salir, mira la llave del carro, mijo, no importa, te preparamos esta habitación, ¿dónde tú quieres dormir? En esa habitación, prende el aire si tú quieres. Y este individuo que acaba de llegar, que es un aparecido, óyeme, pero qué bien le ha ido. ¿Por qué? Porque estos padres le están transfiriendo los beneficios del hijo. Se lo están transfiriendo a la pareja del hijo. Ellos aman a esa persona por transitividad de amar a su hijo, a su hija. Y entonces, el que llegó, el novio, la novia, que es nuevo en la casa, es un receptor del amor del padre por razón del hijo o de la hija, ¿cierto? Eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros somos unos receptores del amor del Padre, porque el Padre ama al Hijo y nosotros hemos confiado en el Hijo y nosotros hemos amado al Hijo y nuestra esperanza es el Hijo. Y el Padre nos ama tanto y ama tanto al Hijo que nos está haciendo a nosotros a la imagen de su Hijo. Increíble. Eso es glorioso. Y este hombre, Faraón, un hombre sanguinario posiblemente injusto, no tenemos la historia de él, por lo menos en la Biblia, pero acepta a los familiares de José por José y le otorga los mismos beneficios y le concede los mismos beneficios casi que José tiene, no el cargo, pero sí los beneficios. Y en ese sentido, José prefigura a Cristo, ¿cierto?
Y eso es hermoso. Y entonces, esto es una evidencia más del favor de Faraón hacia la familia de José. Cuando ya el padre de José muere, Jacob dice, José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó, y los egipcios lo lloraron 70 días. Y cuando pasaron los días de luto por él, habló José a casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia ante vuestros ojos, os ruego que habléis a Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí, voy a morir, en el sepulcro que cavé, para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues te ruego que me permitas ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Y le dieron el permiso, y nos dice el texto, entonces subieron también con el carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. O sea, esta gente llegó a Egipto, y como les digo, y estoy haciendo énfasis en lo que ella dijo, fue receptor de todos los beneficios de Egipto, como si fueran egipcios. Y es lo mismo que pasa a nivel espiritual con nosotros, que venimos a la familia de la fe, y recibimos todos los beneficios espirituales como si fuéramos hijos legítimos. En múltiples pasajes, Dios dice de nosotros que nosotros hemos sido adoptados como hijos. En Romanos 11 se nos dice que nosotros somos coherederos con Cristo, coherederos, o sea, adoptados con herencia. Hay gente que adopta hasta se casa y no divide nada de lo que tiene. Dios dice que Él nos ha hecho coherederos con Cristo, hijos adoptados con herencia. Y eso es glorioso. Y vemos entonces esta figura de José prefigurando a Cristo. Obviamente, Cristo como Salvador es un mucho más excelente Salvador. Porque José lo salvó del hambre, lo salvó de la muerte física, pero Cristo nos salva de la falta de plenitud, de la vaciedad, de la vanidad de la vida y nos salva de la condenación eterna. Un mucho más excelente Salvador tenemos en Cristo. Adicionalmente a eso, vemos a José como perdonador. Y Cristo en la cruz, en la máxima expresión de su gracia y su misericordia, le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en Lucas 23:34. Y este pasaje que ya lo hemos leído varias veces, pero vamos a leerlo entonces con este matiz. Génesis 45, ahora pues, José le dice a sus hermanos, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido. Aquí pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservar un remanente en la tierra y guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Esa es la primera ocasión en la que José le extiende el perdón a sus hermanos. Tranquilos, le dice, no hay problema, no les pese haberme vendido. Donde otros ven mal, José ve el bien. José dice, Dios utilizó esto para bien y yo, en vez de amargado, estoy contento. Increíble. En vez de triste, estoy alegre porque yo me he dado cuenta que Dios usó mi mal para la salvación de muchos. Entonces valió la pena. Yo aprecio eso más que mi dolor, aprecio la salvación que Dios está realizando por medio de mí. Y entonces José puede libremente perdonar a sus hermanos y se lo comunica. Pero un poco más adelante pasa lo siguiente. Pasa que el padre de José, Jacob, o de los hermanos, muere. Y miren lo que pasa. En Génesis 50, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó, oigan esto, ellos crearon una historia diciendo como que el papá dijo, mira papi dijo tal que no había dicho nada. Tu padre mandó diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. Paréntesis, ¿ustedes creen que si Jacob hubiese querido decir eso no se lo hubiese dicho a José en vida? Tuvo 20 años viviendo con su hijo después que llegó a Egipto. Entonces esta gente fabricó una historia. Y ellos creen que José nació ayer. Era el más capaz de todos ellos. Y obviamente cuando José escucha eso, ellos le dicen, y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró. ¿Por qué lloró?
Bueno, lloró porque, imagínense, estos hermanos tenían 17 años en Egipto. Eso fue lo que duró Jacob. Él vino Jacob y duró 17 años para morir. En 17 años ellos pensaban que José todavía tenía un concón con ellos. Un resentimiento. ¿Ustedes se imaginan eso? El pesar emocional que eso es en un corazón. Inmediatamente Jacob murió. Ellos pensaron que José no había hecho nada contra ellos, no había tomado represalia, porque Jacob estaba vivo y José no iba a hacer nada malo contra ellos con su papá vivo. Y José llora porque él siente que ellos han vivido una hipocresía, él siente que su relación no está restablecida completamente. Él pensó que eso se quedó atrás y eso es lamentable, eso es triste. Pero así es el pecado va más allá de lo que nosotros pensamos y a veces deseamos y queremos. Y el pecado había creado este sentido de culpa y de deuda con José. Y le dicen, perdónanos. Entonces dicen el 18, entonces sus hermanos vinieron y se postraron delante de él. Esta gente está pianita, ¿eh? Se postraron delante de él y dijeron, he aquí, somos tus siervos. En el original es, somos tus esclavos. O sea, si tú quieres que nosotros trabajemos para ti toda la vida, lo vamos a hacer. O sea, esta gente estaba muy compungida y pensando que José tenía un gran resentimiento contra ellos. Porque para hablar en esos términos, ellos pensaron que esto era muy fuerte. 19, pero José, me encanta ese pero José les dijo, no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. José reitera casi las mismas palabras, pero hay una sutil pero importante diferencia en este perdón. En el otro, fíjense, en el otro versículo, en el versículo 5 arriba dice, pues para preservar vidas, no os pese el haberme vendido, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros, porque en estos 2 años, o sea, Dios lo hizo de manera, logró algo positivo, pero en esta declaración de perdón, José les reconoce que él está consciente que ellos lo hicieron de maldad. Fíjense que él le dice, vosotros pensasteis hacerme mal. O sea, yo estoy consciente. Quizá ustedes están pensando que yo soy muy ingenuo. No. Yo sé que ustedes querían dañarme, que ustedes querían hacerme mal. Pero aún así, yo sigo viendo esto como parte del propósito de Dios para mi vida, para nuestra vida. Yo sigo viendo que este dolor que yo sufrí es trascendente, es más importante que yo. Hay gente que se ha beneficiado de mi dolor aquí y por tanto Él puede perdonar, pero se lo reitera. José era un buen consejero por lo visto, porque fíjense que la primera expresión, luego de que sus hermanos vienen con este discurso, primero la mentira y la oferta de que seremos tus siervos, lo primero que le dice es no teman. Él pudo haberle dicho, pero ustedes me están relajando a mí, ¿cómo ustedes piensan? ¿Por qué es lo que ustedes creen que yo soy? José no reacciona así. José se pone en el lugar de ellos, no en el lugar de él, porque si vienen y me dicen eso, yo hasta me ofendo. O sea, que ustedes piensan que yo le he guardado esto por 20 años. Ustedes sí son bárbaros. Ustedes piensan que yo soy un frío calculador que ahora me va a coger con ustedes. Oye, pues ustedes no me conocen. No, hombre, por eso que uno no puede confiar en la gente. Y se va por ahí. Son reacciones normales que se pueden esperar en este tipo de situaciones. José no piensa en eso. Y dice, ¿qué es lo que ellos están sintiendo en este momento? Miedo. Ellos están muertos de miedo. O sea, estos son cosas importantes, un proceso de reconciliación. Cuando tú te estás reconciliando con alguien, tú tienes que pensar qué es lo que el otro siente. ¿Cómo es que el otro se siente? ¿Qué es lo que te está comunicando? ¿Está molesto, airado, temeroso, inseguro?
irritado, se siente despreciado, se siente no valorado. ¿Qué es lo que el otro siente? Y entonces ministrale a esa necesidad. No pienses tanto en ti. Ellos estaban atemorizados porque pensaron que el gran gobernador de Egipto venía contra ellos con todo. Y lo primero que José le dice, no teman, tranquilos, tranquilos. Yo no estoy en el lugar de Dios, y es verdad, ustedes lo hicieron mal. O sea, José no es un iluso, José no le dora la píldora y no es diplomático en el sentido de que no le dice las cosas como son, le dice, no, ustedes quisieron hacerme mal y eso es parte de un proceso de reconciliación. Hay que reconocer lo malo que se hizo, lo malo. Sí, ustedes me dañaron, pero yo aún así quiero perdonar. Y vemos a José como un gran perdonador. Si José no perdona, ellos no son preservados. O sea, su preservación dependía de que José los perdonara. Vayan haciendo una analogía con Cristo. Si José no los perdona a ellos no serían preservados. En dos ocasiones les consuela, aun conociendo lo malo que hicieron. Ellos no creen en su perdón, como ya dijimos, y lo que les ocurre es que la gracia es demasiado increíble y quieren ganarse el perdón por obras. Eso es lo que les pasa a ellos. Ellos no aceptan el perdón de José. Es que no puede ser. ¿Por qué ustedes creen que ellos le proponen este acuerdo de vamos a ser tus siervos? ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Ellos están comprando, pagando el perdón. Nos vamos a ganar tu perdón. A veces nosotros queremos que la gente se gane el perdón, ¿o no? Si el perdón se ganara, no es perdón, ¿cierto? Por definición, el perdón no se gana, se concede, se regala, se obsequia, aunque el otro no se lo merezca. Por eso es que decimos, bíblicamente, Dios nos manda a perdonar a los demás, independientemente de que el otro se gane o no se gane el perdón. El perdón es una decisión en el corazón de no retaliar, de no vengar el mal recibido. No quiere decir que yo voy a volver al mismo estado de la relación. La reconciliación sí depende de lo que el otro haga, pero el perdón no. Mi disposición de corazón hacia esa persona tiene que ser de liberar a esa persona. Como yo he sido liberado en Cristo, como yo he sido perdonado también en Cristo. Porque si yo les retengo a los hombres sus transgresiones, dice la palabra, Dios me retendrá a mí mis transgresiones. Es lo justo. Ellos no creían entonces en esta increíble gracia. No puede ser. En su mente, no puede ser que José nos vaya a perdonar por lo que nosotros le hicimos. Y hermanos, la fe cristiana es grandemente incomprendida porque la gente no entiende la gracia de Dios. La gente no entiende que la salvación de nuestras almas no es por obras. Yo no sé cómo ponerlo eso. Miren, yo estaba recientemente en una capilla de uno de mis hijos, en un colegio que él está, mi hijo está, y me invitaron a dar unas capillas varios miércoles a las 12 del día. Entonces me siento con un grupo como de 25 muchachitos. Ya ustedes saben, eso es un espectáculo, pero bueno. Entre 10 y 12 años están todos. Entonces yo llevé hoy la parábola de el fariseo y el recaudador de impuestos, que está en Lucas 18. Y básicamente el mensaje central de la parábola es este: la salvación no se gana, Dios la concede. Veámoslo de la siguiente manera: la salvación es una transacción. Sí, mi moneda es arrepentimiento y lo que yo obtengo es el perdón de Dios. Yo la compro con arrepentimiento, pero no se gana. Y entonces yo me pasé 45 minutos
con ellos, porque dura de las 12 a las 12:45, con ellos y le di mucha participación y yo entendí que entendieron. Y algunos se entendieron, yo creo. Y lo puse de verdad, se lo puse en cucharita. Dice, señores, entonces, para llegar al cielo, no es un asunto de que también ustedes se porten, que son buenos y que son malos. Ustedes se dieron cuenta que el fariseo era el bueno y el recaudador de impuestos era el malo. Y al final de la parábola nos dice el texto que claramente el recaudador de impuestos, que era el malo, fue que entró al cielo y el otro no, que era el bueno. ¿Se dan cuenta? Ok, entonces yo le voy a dar la oportunidad a 5 de ustedes que me contesten la siguiente pregunta. De hecho, habían varios que tienen la mano arriba antes de yo hacer la pregunta. Estaba como ayer de la ampalla vieron el juego de pelota, ¿verdad? Que antes de la pelota cae en el guante y él cantaba strike. Óyeme, qué bárbaro. Bueno, excúsenme el paréntesis. Entonces le digo, si yo le hago la siguiente pregunta, ¿qué necesitamos para que Dios nos acepte? Después de haberte 45 minutos explicando el asunto. Y una muchachita. La primera, dime mi hija. Necesitamos leer la Biblia y portarnos bien. Y yo no. Oh. Pero fue una muestra de la dificultad que hay en nosotros para entender cómo es eso que Dios me regala la salvación. Y lo único que se requiere es arrepentimiento. Hermano, escúchenlo. Ojalá que nadie de los que estemos aquí pensemos que el venir a la iglesia, que el leer la Biblia, que el orar, que el portarme bien, me gana el favor de Dios, me gana el perdón de Dios. Dios se complace en todas esas cosas, pero mi salvación no depende de eso. Y de hecho, cuando yo recibo la salvación, mi vida en todos esos aspectos comienza a cambiar. Pero no son esos aspectos lo que me hacen salvo. Es al revés. Yo soy salvo y cambio. No es que yo cambio y soy salvo. Es al revés. Y la gente entiende eso constantemente al revés. Miren lo que dice Romanos 6. Pablo estaba lidiando con esta misma dificultad. Quizá él fue a una capilla también. Miren lo que Pablo le dice a los romanos. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pablo lo está poniendo como en cucharita. O sea, entiendan que si decimos que la salvación, en Efesios 2 dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Si es por gracia, entonces no podemos decir que es por obras, porque entonces la gracia no es gracia. Y estoy haciendo así como vehemente, estoy haciendo así intenso, hermano, porque yo creo que esto es un error muy común, incluso entre nosotros. Y nos relacionamos con Dios en base a las obras y pensamos que Dios mantiene como una nota con nosotros. Oigan, nosotros hemos sido aceptados en el amado, en Cristo. Y cuando Dios me ve, Él me ve revestido de Cristo. ¿Ustedes han oído la expresión en una de las canciones, en muchas canciones, que hemos sido revestidos de su rectitud? Eso está en la palabra, eso es así en la Biblia. Nosotros hemos sido revestidos de la rectitud de Cristo. Dios nos ama profundamente a todos igual, porque estamos en Cristo, como el novio que llega a la casa de su novia y recibe todos los beneficios de la casa, porque estamos en Cristo. Ojalá haber explicado eso con suficiente detenimiento y que nosotros apreciemos, valoremos, atesoremos. Eso nos llene de gozo. El salmista decía, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, saberme salvo. Usted se levanta en la mañana y usted dice, Dios me ama profundamente. Dios vela por mí. Dios me cuida. Dios me provee, Dios me transforma. Él está interesado en mi vida. Él conoce mis necesidades antes de que yo las comunique. Él se inclina. Su oído se inclina a mis oraciones.
Y en último caso, ¿tú quieres ver si Dios te ama, como dice C.J. Mahaney constantemente? Mira la cruz. Él murió por nosotros. ¿Qué más? ¿Qué otro gesto necesitamos nosotros para entender que Dios nos ama, más allá de lo que podemos describir? Y entonces, de la cruz fluye gracia y perdón, porque Cristo pagó la deuda. José sufrió y fue exaltado en Egipto. Y logró para su familia los beneficios de la tierra de Egipto. Y Cristo sufrió en nuestro nombre y logró por nosotros los beneficios del cielo. Y es por sus méritos, por sus logros, por sus sufrimientos, yo soy hijo, aceptado, amado, yo estoy pago delante de Dios. Soy justo delante de Dios. Y eso José lo prefigura. Y hay un tercer aspecto que José prefigura, José como proveedor. Génesis 45:9, daos prisa y subid a donde mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto, ven a mí y no te demores, y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes, allí proveeré también para ti. Pues aún quedan 5 años de hambre, para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti. Yo me haré cargo de ti. Esas son palabras que podemos aplicar perfectamente a nuestra relación con el Señor. Yo me haré cargo de ti. Donde tú estás, José le está diciendo a su papá, a su familia, donde tú estás, no hay comida. Donde tú estás, hay muerte. Si te quedas ahí, vas a palidecer, vas a fallecer, vas a perecer. Ven a la tierra donde yo estoy. Ven, aquí hay abundancia, yo te voy a proveer. ¿Se fijan la analogía entre Cristo y José? La historia de Cristo y José. Esta historia es más grande que José, el hebreíto que era muy inteligente en la administración. Apunta al Señor de señores, al Rey de reyes, al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, a Dios mismo. Apunta a eso, apunta a lo que Dios hace con nosotros en nuestra relación con Él. En Juan 6, todo ese capítulo casi entero, Jesús es el pan de vida. Se identifica a sí mismo como el pan de vida. Y más adelante, al final de la vida, después de decirle no temáis, fíjense el texto que ya leímos, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis es hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis. Y yo le quité eso ahorita porque no quería enfatizar eso. Yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos, y los consoló y les habló cariñosamente. Qué hermosa representación de un corazón perdonador como el de Cristo. No hay resentimiento, no hay dolor, hay gracia, hay amor, hay ternura en lugar de resentimiento y de venganza en el corazón de José. Aún después de que ellos vinieron pretendiendo, más que pretendiendo, por lo menos suponiendo que José estaba molesto con ellos. Algunas observaciones que ya más o menos las hice. En Génesis 47 claramente se nos dice que no había alimento en la tierra, no había nada que comer. La situación era calamitosa, insalvable. Sin José, hermanos, ellos se mueren. Y la condición humana, espiritual humana, es aún peor. El ser humano está sin Dios, está muerto en delitos y pecados. Sin Cristo permaneceríamos muertos. Esa es la realidad. José prefigura a Cristo en ese sentido. Él es la salvación, la provisión para el hambre era José, la provisión para el hambre del alma es Cristo. Solo Él la satisface. No hay alimento en la tierra, no hay alimento en la tierra. Es insalvable la situación, es calamitosa. Los pueblos vienen a buscar alimento a Egipto, donde José es el gran proveedor de alimento.
De la misma manera, cuando Cristo se ha levantado, vendrán a Él a buscar salvación y Él es el gran, el único proveedor de salvación para el ser humano, que está muerto en sus delitos y pecados. Y por último, hay una cuarta forma en la que vemos a Cristo en esta historia de José. José es el protector de Judá, que es la simiente de Cristo. Miren que yo puse ahí Mateo 1. Esto es la genealogía de Jesús. Se nos dice en Mateo 1, ¿de dónde viene Jesús? Libro de la genealogía de Jesucristo. Así mismo comienza en Mateo 1. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Arán. Eliú, salté ahí algunos versículos porque no me cabía. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Este es otro Jacob. Pero interesante porque este otro Jacob en el versículo 16 tiene un hijo también que se llama José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esto va por la línea de José. ¿Por qué ustedes creen que va por la línea de José? Cristo es descendiente de David, por profecía, por diseño de Dios. Pero tanto José como María, los dos, eran de Belén, de la ciudad de David. ¿Por qué Mateo se va por el lado de José? Porque Mateo le escribe a judíos y la mujer en el contexto judío, no es que la Biblia es machista. En ese momento, la mujer tenía un lugar totalmente secundario y Mateo, para ser persuasivo con su audiencia, le llega a la línea genealógica por el lado de José. Pero se puede hacer la misma línea genealógica por el lado de María. Pero fíjense lo interesante. ¿De dónde viene Jesús? En el versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Judá está ahí. Judá, hermano de José. Judá es la línea. La línea de donde viene el Mesías. Judá necesitaba ser protegido, preservado. A Judá no lo podían matar. Vamos a ponerlo así. Porque de ahí venía la línea del Mesías. Y entonces, en el momento que Jacob va a morir, cuando él va a morir ya, él llama a sus hijos, vengan todos, él está en su lecho de muerte, vengan todos, que quiero decirle algunas cosas, y de hecho tenía cosas que decirle a cada uno. Es impresionante, esto está en Génesis 49, si ustedes quieren ver, sorprenderse de la precisión de Dios y cómo Jacob y Dios conocía el corazón de cada uno de estos muchachos, de estos 12, 14 hombres. Digo 14 porque eran 12 hijos de Jacob, pero los hijos de José, Efraín y Manasés, Jacob los adoptó como suyos. ¿Ok? Porque su primogénito Rubén perdió su primogenitura cuando profanó la cama de su padre por acostarse con una mujer de su padre. Y hubo otro hijo que salió de la línea y él entonces adoptó 2 y entonces son 12. ¿Ok? Entonces miren, yo traje solamente lo que se dice de Judá, para que ustedes vean lo que se dice de Judá, lo que dice en ese momento Jacob, Israel, de Judá, y que los recoge Moisés en el Génesis. Miren lo que pasa. Ahí está Génesis 49. ¿Se ve bien? Sí. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, bueno, ahí están los hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Ramá y Benjamín. Entonces Jacob llamó a sus, ahí no están no están Manasés y Efraín, que son los hijos de José, y no está José tampoco. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Los patriarcas eran profetas. Abraham fue profeta, Isaac fue profeta y Jacob fue profeta. A ti Judá, él dice, a ti Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. Por eso que a Cristo le dicen, el león de la tribu de Judá. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona, ¿quién lo despertará? ¿Quién lo despertará? Es temible. Este león es temible. ¿Quién lo va a despertar después que come su presa? Es lo que está diciendo. Versículo 10. El cetro
el cetro es el trono, no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Qué es Silo? Bueno, ahora les digo. A él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jacob en lenguaje profético, en lenguaje poético también, usando muchas metáforas y muchas analogías? Bueno, Judá va a ser preeminente entre sus hermanos, entre las demás tribus. Va a ser preeminente, va a ser poderoso, va a ser temible, león, cachorro de león. Y cuando está durmiendo nadie se atreve por lo temible que es. Versículo 10, el cetro no se apartará de Judá. David fue de Judá, Salomón fue de Judá, los reyes de Israel vienen de Judá. Ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que Silo se ha venido a entender que es el Mesías, hasta que venga el Mesías. El significado es quien tiene el derecho, hasta que venga quien tiene el derecho a que se le obedezca, el derecho a gobernar, y eso es en el contexto judío, en la escritura judía, el Mesías, hasta que venga el Mesías y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata su pollino, a la vid su pollino. Esto significa que el Mesías gobernará con abundancia. El atar un pollino a la vid, a una mata de uva, normalmente el pollino maltrata la mata de uva. Normalmente tú no amarras un pollino a una mata de uva, pero cuando tú tienes abundancia, eso no hay problema, porque no importa que se dañe la mata de uva, tenemos más. Y eso es lo que está diciendo. Es una figura de abundancia. Y a la mejor cepa, a lo mejor tú lo vas a amarrar, el hijo de la asna, tú lo vas a amarrar porque hay abundancia. Él lava en vino sus vestiduras, con vino se lava la ropa, eso es abundancia. Y en la sangre de las uvas su manto. O sea, habla de abundancia. El Mesías gobernará con abundancia, provendrá de Judá. De ahí, hermanos, que Mateo, cuando escribe, sabiendo que en la mente judía el Mesías viene de Judá, es el primer capítulo, el primer versículo comienza con la genealogía de Jesús y él dice, hey, este es de Judá, como se supone que debe ser el Mesías. Y también la otra genealogía de Jesús habla de eso. Entonces, ¿qué podemos ver en este? Ya estoy terminando. A través de esto, de este aspecto, nosotros vemos cómo Dios protege su promesa de Génesis 3:15. Y esto es, yo no voy a ponerlo complicado, pero esta promesa está en Génesis 3:15. Dice Dios, y pondré, esto se lo dice a la serpiente después del pecado, y pondré enemistad entre tú y la serpiente y la mujer, entre tú es la serpiente y la mujer, Satanás y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, la simiente de la mujer, o sea, los descendientes de Satanás, por así decirlo, la raza humana pecadora, y su simiente, la simiente de una mujer. Entonces, fíjense, punto y coma. Él te herirá en la cabeza, eso es él, ¿quién? La simiente de la mujer, es él, es un pronombre personal, masculino, que está así en el original. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Él te va a dar te va a herir de muerte y tú lo vas a herir a él también. Y eso, muchos, yo no he leído nadie que esté en desacuerdo que ese es el evangelio velado en un lenguaje que todavía en ese momento, los que leían en ese momento no lo entendían bien, pero hay una promesa de una simiente que va a vencer a la serpiente. Una simiente de mujer, hombre, que vendrá. En Génesis 3:15, como le digo, eso está en el mismo Génesis 3 donde aparece el pecado. Dios promete redención y salvación del pecado en el mismo capítulo donde el pecado es narrado en la Biblia, por primera vez. A ver si nuestro Dios no es un Dios de esperanza y un Dios de redención y un Dios de misericordia. Es como que nuestros hijos se porten mal, le decimos la disciplina y ahí mismo le digo, pero no te preocupes, papi, que yo eventualmente también te voy a dar un regalo. Claro, no lo hagan así,
Eso es Dios, hablando proféticamente. Si nos ponemos en eso, imagínense ustedes. Pero Dios protege, Dios es fiel a sus promesas, y esto lo vemos aquí. Dios protege a Judá, Judá que venga, es protegido aquí en Egipto, porque Judá es la simiente del Mesías. Y más adelante, Dios protege la promesa de Abraham en Génesis 12:3. Bendeciré, le dice Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Otras traducciones dice, en tu simiente, en tus hijos serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo serán benditas? Nosotros sabemos que más adelante se nos revela que Cristo es que bendice a las naciones. La simiente de Abraham. La genealogía de Mateo comienza hijo de Abraham. La simiente de Abraham bendice a las naciones. Entonces, en ese sentido, Cristo está siendo protegido por José al venir a Egipto. Y fíjense cómo entonces la historia de José se torna en una historia de Dios, reflejando lo que su Hijo, Cristo, va a hacer, el valor de Cristo, los aspectos gloriosos de Cristo, el perdón, la redención, la misericordia, la provisión de Cristo para nosotros. Y creo que la enseñanza principal de esta reflexión es que la vida cristiana, hermanos, se trata de valorar y apreciar a Cristo. Nosotros queremos que Dios repare nuestros matrimonios, si es que están en problemas. Nosotros queremos que Dios repare nuestras finanzas, si es que están en problemas. Nosotros queremos que Dios nos alivie los dolores que tenemos físicos, si es que tenemos. Nosotros queremos que Dios nos arregle la vida, ciertamente, pero el cristianismo no se trata de ninguna de esas cosas secundarias. Todo eso tiene otro matiz cuando mi visión de Cristo, como dice Hebreos 12, 1 al 3, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro le dice a los judíos en su primer sermón, en Hechos 2, versículo 36, al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Rey. Dios es más, hermanos, Cristo es más de lo que yo creo muchos cristianos suponen. Él es más grande, Él es más satisfactorio, Él es más hermoso de lo que muchos cristianos suponen, de lo que muchos de nosotros suponemos. Y mi crecimiento como cristiano va a depender íntimamente de qué tanto más yo conozco a Cristo. ¿Qué tanto más yo lo conozco? Mientras más yo lo conozca, mientras más yo lo aprecio, más crezco. Y con esto concluyo. Filipenses 3:8. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios por base de la fe. Me encanta la primera parte de este texto, donde Pablo habla del incomparable valor. El conocer a Cristo no puede ser comparado con nada. No hay nada que se ponga al lado, que se asemeje al valor que tiene yo poder conocer a Dios. Jeremías, en un versículo muy conocido, dice que no se gloría el rico en su riqueza, el poderoso en su poder, ni el sabio en su sabiduría, que el que se gloríe, si hay algo por lo cual tú entiendes que la vida vale la pena, por lo cual tú vas a aplaudir, vas a celebrar, es porque me conoces a mí. Y mi deseo es que, nuestro deseo es que nosotros apreciemos cada día más el valor de conocer a Dios, de conocer a Cristo, que es Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es la imagen exacta de Dios. Conocer a Cristo es conocer a Dios, porque Él es la mayor y más precisa manifestación de Dios que habitó entre nosotros. José entonces no es un mero ejemplo de lo que nos espera si somos suficientemente buenos. Su historia, como todas las historias de la Biblia, es parte de la narrativa redentora más amplia, diseñada para hacernos reconocer la gloria de nuestro gran Dios. Esa es la historia de José. La historia de José, visto en estos términos entonces, es la historia de un Dios grande,
de un Dios glorioso, de un Dios valioso, de un Dios que se anticipa, de un Dios que controla, de un Dios que nos ama, de un Dios que nos provee, de un Dios que nos salva. Y José refleja, por analogía, muchas de esas cosas que Dios hace. Así que su historia nos inspire y nos mueva como creyentes a amar más a Dios y a atesorar más a Dios. Así que el Señor les bendiga.